Muy bien, vamos a conversar con Eduardo Dina, periodista del Universal, y luego se integra a la mesa Alejandro Villegas de RCN de Colombia. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches, gracias por esta conversación. Hola, ¿qué tal, Jaime? Buenas noches. Mira, el tema que hemos planteado es el de los protocolos sanitarios y mirar nuestros protocolos con el de ustedes y también con los protocolos colombianos. Pero mientras esperamos a Alejandro, yo quería aprovechar para hablar contigo de la situación de calamidad y de peligro diario y permanente en México respecto a los periodistas. Son 6 ya los periodistas asesinados solamente en el 2022. La última víctima es Jorge Luis Camero, editor del portal El Informativo, acribillado en un gimnasio, 8 disparos en Empalme. También era funcionario público ahí. 6 periodistas asesinados este año, 30 durante el mandato de AMLO. ¿Cuál es, y digámoslo con todas sus letras, cuál es el nivel de complicidad directa o indirecta de López Obrador y su gobierno, o los gobiernos federales, los gobiernos locales, en esta muerte de periodistas? Así es, Jaime, lamentable lo que está pasando aquí en México. Pues sí, desgraciadamente ayer asesinaron a Jorge y se convierte en el 6º periodista asesinado en estos 2 meses apenas del año, ¿no? Y pues justo este discurso que el presidente López Obrador ha hecho en sus mañaneras no abona, ¿no?, a esta situación de violencia que estamos viviendo los periodistas en México. El presidente se ha dedicado a atacar a los periodistas, a los medios que de algún modo no simpatizan con él, ¿no? El caso más reciente es el del periodista Carlos Loret de Mola, que con otros medios destapó pues este escándalo, ¿no?, del hijo mayor del presidente. Y ya van 3 semanas consecutivas. Para nuestro público, perdóname, Eduardo, que no está tan familiarizado con las noticias en México, ¿qué ha pasado con el hijo de López Obrador? En resumen. Mira, se dieron a conocer una serie de reportajes donde se maneja un supuesto hasta ahora conflicto de interés, ¿no?, entre el hijo del presidente y una empresa petrolera que tiene contratos con Pemex aquí en México y la nuera del presidente. Claro. Pero aparte de esto, contrasta con el discurso del presidente de México de una vida austera, ¿no?, sin lujos. Y el hijo está viviendo en Houston en una casa lujosa, ¿no?, con alberca, que maneja autos de lujo y todo esto. ¡Qué maravilla! Entonces, este discurso pues choca, ¿no?, con las palabras del propio presidente. Entonces, a raíz de esto, el periodista que destapó este escándalo, esta investigación, pues ha sido objeto de ataques constantes en la mañanera, que es el principal medio del presidente. Sí. Además, Loret de Mola es conocido en América Latina, mi mayor de los respetos para él, tiene un trabajo impecable, ha sido respaldado recientemente, además, nada menos que por el Washington Post. Y él encarna una voz representándolos también a ustedes, periodistas mexicanos, respecto a esta dramática situación. ¿Cuál es el camino? Porque no se ve una solución a la vista. En las mañaneras, como ustedes bien dicen, AMLO lo único que hace es fustigar a los periodistas, arrinconarlos y, claro, desde el poder crear esta situación. ¿Cuáles son las salidas? ¿Qué cosas están pensando en las redacciones mexicanas? Pues ha habido unión aquí entre los periodistas mexicanos, ¿no? También asociaciones latinoamericanas, medios de América que han dado el respaldo, ¿no? Y lo que comentan las autoridades pues es que la mayor parte de los ataques a periodistas se cometen por parte de autoridades municipales, ¿no?, locales, porque Exacto. pues incomodan, ¿no? Y pues acá en México la unión es lo que estamos buscando todos contra este ataque a los medios y a los periodistas. Lo que yo siempre recomiendo a nuestro público cuando hablamos de México, porque no es la primera vez, es que si quieren hacerse una idea, tú dime si me equivoco, pero si quieren hacerse una idea así muy bien dibujada de lo que pasa en México, vean la película La dictadura perfecta.
Ahí hay... Claro, reflejo. ¿No? Ahí te lo pinta claramente. Así que hoy viernes, después de ver el programa, televidentes pueden, si quieren, ver Netflix y ahí tienen La dictadura perfecta y van a entender perfectamente lo que está pasando en México. Pero, ¿qué te parece, Eduardo, si ahora sí integramos a la mesa virtual a Alejandro Villegas? Él es de RCN de Colombia, una de las cadenas más importantes en Colombia, en Bogotá. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido, buenas noches. Hola Jaime, muy buenas noches, un saludo para todos los televidentes en estas horas evidentemente difíciles en el que estamos como todos en el planeta atentos al desarrollo de los acontecimientos en Kiev y por supuesto también de lo que está ocurriendo en nuestro continente y las noticias aquí desde Colombia donde tenemos novedades frente a la pandemia, al manejo, al uso del tapabocas o al barbijo, no sé cómo le digan allí en Perú. Mascarilla. Y por supuesto, pues muy atentos también al desarrollo de las noticias dolorosas con el asesinato de los colegas periodistas que han sacudido a México. Así es. Aquí le decimos mascarilla en el Perú. Allá, ¿cómo le dicen, Eduardo? ¿Cómo le dicen en México? Cubrebocas es el uso más común. Cubrebocas. ¿Y en Colombia? Sí, le decimos tapabocas. Tapabocas. O mascarillas también le conocemos con esa misma denominación. Es que a mí tapabocas o cubrebocas, con todo respeto, ¿no? Solamente me suena esto, pues, ¿no? Entonces, no cubre la nariz. Y aquí hay gente, no sé, debe pasar en todos lados, pero lo usa acá, ¿no? Entonces, oiga, tiene que taparse también la nariz. Pero más allá de eso, que puede ser una anécdota semántica, cuéntanos, Alejandro, allá se usa en la calle, en los lugares públicos, cubrebocas, mascarilla, ¿se usa ahí en espacios abiertos, en la vía pública o no? Sí, Jaime, pues se vienen utilizando desde el comienzo de la pandemia, ya vamos a ajustar justamente 2 años desde el inicio de estas medidas sanitarias que se adoptaron en Colombia, pero hay novedades frente a esto. Y es que a partir del 1 de marzo se van a eliminar, por lo menos en los municipios, en las localidades donde su población haya sido vacunada en su mayoritariamente en un 70% de los habitantes ya hayan recibido algunas de las dosis, va a comenzar a retirarse en los espacios abiertos. No así en los sitios cerrados donde va a continuar adoptándose la medida del tapabocas, de la mascarilla. Sin embargo, como ocurre y seguramente sucede en México y también en Perú, pues la gente ha comenzado a relajarse en el transporte público. Algunos por allí se pueden observar que no están usando ni muy juiciosamente la mascarilla, o lo que ocurre, que se la retiran cuando hacen una llamada telefónica o cuando están hablando con otra persona, pero lo cierto es que indican que hay menos de 70 fallecimientos diarios. Ya hemos sobrepasado este pico de la pandemia que nos afectó hasta hace algunos días, pues se ha comenzado a adoptar esa medida del retiro en espacios públicos del tapabocas a partir del 1 de marzo, es decir, a partir de este martes en ciudades capitales como Bogotá ya no será necesario portar el cubrebocas, el tapabocas desde el martes en espacios públicos. ¿Y cómo va la cosa por México, Eduardo? ¿Allí también se ha levantado el uso de cubrebocas o mascarilla o tapabocas en la calle? Pues fíjate que acá es muy distinto también porque hay municipios donde se volvió obligatorio el uso de cubrebocas. Incluso esta medida ahorita actualmente está implementada y hay sanciones económicas y con cárcel a quien no lo use en algunos municipios. Y pues es la decisión de las personas si lo quieren usar o no. La recomendación es que se use, pero no es como obligatorio. Ahora, otra consulta, Eduardo. En espacios cerrados, ¿cuál es el aforo? De acuerdo a cada municipio, pero ¿100%? ¿Espacios cerrados 100%? En la Ciudad de México ya el aforo pues se quitó, ya es la entrada como estaba antes. Solo se recomienda usar el cubrebocas, gel antibacterial y toma de temperatura. Ya no hay como medidas restrictivas. Oye, pero como que la temperatura, no sé, ¿no? El otro día aquí se ha levantado, ya no se toma la temperatura. Unos de los que estuvimos ahí insistiendo con el tema fuimos nosotros, porque me tomaban la temperatura y me salía 30 grados.
29 grados. Yo decía, ¿en qué momento me he muerto y no me he dado cuenta? Los termómetros suelen no ser exactos, ¿no? Así es, pues marcan una cosa y entras Sí. y es otra cosa, y filtro y Sí, pues... sí. Además con AMLO, pues que, perdóname, ¿no? Pero, ¿qué puedes esperar? Sí. Perdóname, Alejandro, ¿cómo es en Colombia, Medellín, Cali, Cartagena? Particularmente yo soy me encanta Colombia, también México, pero Colombia es un Pues país aquí- al que quiero mucho. Espacios cerrados al 100%. ¿También? También, acá, También. como lo comentaba Eduardo, en muchos establecimientos comenzaron a tomar la temperatura y se convirtió en una de las medidas obligatorias para poder ingresar a cualquier sitio. Entonces, se dispusieron de unos lavamanos portátiles. Se ha venido retirando paulatinamente la medida, Ya. hay que decirlo, también dentro de el relajamiento de las medidas del autocuidado. Muchas personas ya han dejado de lado el tema de la toma de temperatura y ahora lo que están exigiendo para poder ingresar a espacios cerrados o por lo menos en establecimientos públicos como restaurantes o bares es presentar el carnet de vacunación. Si no se presenta, no le permiten el ingreso, que supongo que es una medida que también en todos nuestros países vienen adoptando, ¿no? Alejandro Villegas, de la prestigiosa cadena RCN de Colombia, Eduardo Dina, del muy influyente diario El Universal de México DF. Gracias a los dos. Ha sido un pequeño encuentro latinoamericano que me ha gustado mucho. Un abrazo a los dos, y que tengan buenas noches. Gracias, Jaime. Un abrazo. Hasta de luego. vuelta. Gracias y solidaridad con los Feliz periodistas. noche, y Eduardo. las Un familias abrazo, en México. Jaime, para todos en Perú. Así es. Un abrazo entrañable desde Bogotá. Y toda nuestra Colombia. fuerza a los periodistas mexicanos. Fuerza. Gracias. Nos vemos. Bueno, ya ven, en América Latina la cosa se relaja, ¿no? Se relaja. Pero ojo, cuidado con nuestros sistemas sanitarios también.